Bárbaro. Pero si os fijáis cómo va caracterizado, no tiene nada que ver con los otros, con los jefes, que van con su gabardina, su gorra, Corbata. perfectamente su corbata, son gente de la clase media, no son Es un gente... proletario. O sea, no son proletarios. Y a mí eso me llama mucho la atención, cómo es que no es una rebelión que nace de abajo, sino que es una rebelión que nace Es de una medio, ideología en la que él no participa. que no participa. Una ideología interclasista, ¿no? La causa irlandesa era interclasista. Yo creo que en la novela, que leí hace muchísimo tiempo, ya no recuerdo mis años jóvenes por mi afición a Ford, yo creo que estaba más presente ese elemento que acaba de decir Juan y con el que estoy de acuerdo, proletario, porque O'Flaherty estaba muy cercano al Partido Comunista, era un hombre con ideas muy sociales o muy socialistas, diríamos ahora, ¿no? Sí. Y yo creo que él quería resaltar que la traición estaba motivada no solamente por su carácter primitivo, su Sino por necesidad de dinero, marginación social y sino por la económica. marginación social. Y Juan ha dicho muy bien el distinto aspecto que tienen todos los que forman parte del IRA, como este, que es alguien que está en las calles. Es que él no tiene casa, no tiene familia, no ya es que sea un desclasado, es que pertenece a la clase más baja. Y en un momento determinado, en el interrogatorio llega a decirlo, es que llevo meses sin comer, ¿no? Cuando se une con Frankie McPhillips, está comiendo en un comedor Y que da la come de impresión de verdad. que es un comedor de beneficencia Sí, o algo sí. por el ¿Y estilo. cómo ¿no? está comiendo? Bueno, como come Víctor McLaglen siempre, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, probablemente, seguramente estoy equivocado, seguramente estoy equivocado, y solo cuando lo vea otra vez podré saber hasta qué punto me equivoco. Hay un salto de eje, cosa curiosa, Pues le pasa a Ford, ¿eh? hay un salto de eje. Cuando está sentado Víctor McLaglen, llega el otro y entra en plano, y cuando vuelve a Víctor McLaglen, que ya es en plano corto, está mirando para el otro lado, completamente. Eso es curioso, que un maestro haga una cosa de ese tipo. Pero lo hizo en la persecución de la diligencia también, Sí. ¿no? O sea que Fíjate, la diligencia va derecha a izquierda y de izquierda a derecha de forma continua, Ah, sí, ¿no? no, eso no me acordaba. Hombre, los indios van cada vez a un lado. Sí, Ya, la a mí lo diligencia. que me llama más la atención de esta película, como John Ford, es la ausencia de planos generales. A mí me parece Muchos que primeros planos hay. hay muchos Y, primeros y planos. poca profundidad de campo, probablemente por el decorado, Sí, quizás, ¿no? claro. Eso Probablemente, también ¿no? sigue los cánones expresionistas, en cierto modo, no todos esos primeros planos tan Y importantes. ese expresionismo le hace parecer a veces a la película una película de terror. Es como una película de terror, como le pasa a Murnau y como le pasaba a Freeland, como M. Esas calles de repente vacías, el decorado vacío y las escaleras vacías, alguien que entra en casa. Eso tiene algo, la película en ese aspecto es muy inquietante. Sí, sí, sí. Hay un momento muy bonito ahí, de los pocos en esos planos generales, y es cuando llegan los Black Cantants y cachean al cantante callejero, a Denis Odier, que sigue cantando, ¿no? Y prácticamente le deja una moneda, ¿no? Y hace así un gesto y vemos cómo la cámara al final, los Black Cantants, que las vemos patrullar por las calles, en las escasas calles de Dublín que hay ahí, ¿no? Ese momento, a mí el comienzo de la película me gusta, Eso es me gusta Ford mucho. puro. Sí, totalmente. Y que No sigue interrumpe la cantando. acción, no interrumpe la acción. Y sigue cantando y sigue cantando. Eso es Ford puro, pero Sí, en esencia. cantan dos veces en la película las baladas. Es que eso es absolutamente irlandés y es la esencia. Bueno, la música en Irlanda es un valor permanente, ¿no? Es lo más importante que les ha pasado a los irlandeses en su vida. Cantaba la música. baladas, como tú muy bien sabes. supuesto que cantaba sí. baladas. Ah, eso yo no lo sabía, cantaba baladas y Joyce. cantaba Pero muy bien. es que en Dublín, todos hemos estado en Dublín todo el mundo está cantando en la calle, quiero decir, tocando la guitarra en los pubs, cantando, y la música está omnipresente, ¿no? No, pero que Joyce hacía representaciones, es decir, actuaba en teatro. Sí. Y la sí, gente sí, iba a sí, sí. escucharle. Yo no conozco Dublín y para mí Dublín siempre es el delator. El delator. Yo me imagino Dublín como en el delator. Pues te va a ¿Sabes gustar otra- muchísimo sabes Dublín. otra- Va a ser sí, más alegre de lo Con que... los de lo que- pubs y eso, ¿verdad? Sí, no, pero ese es el ¿Sabes delator también. otra ciudad donde está muy presente Dublín y hay otro tipo proletario, aunque en este caso muy inteligente, pues que es Sean O'Casey, es el joven rebelde. Bueno, eso le iba a haber hecho el John Ford. rebelde orgulloso, creo que se llamó aquí, no Rebelde, recuerdo. ¿no? rebelde. El que hizo con
Con Rod Taylor. Con Rod Taylor. Este es otro también, es un chico con una familia pobre que intenta escapar de la pobreza, que estrena en mitad de un escandalazo monumental, porque eso lo sabéis, Dublín era una ciudad muy conservadora en muchos aspectos, es decir, muy nacionalista, pero también con un aspecto de la ocupación inglesa muy conservadora. Y ese héroe está ahí. Y hay otra película del comienzo. ¿Cómo se llamaba esa? ¿El rebelde orgulloso? No. John Cassidy. John Cassidy, sí, el orgulloso rebelde, o el rebelde orgulloso, creo que se tradujo aquí, que rodó apenas una semana o poco, ¿no? Y después ya hay quien dice que enfermó y otros que empezó a beber desconsideradamente. Y que no le gustaba la película. Que no le gustaba, ¿no? No, Dublín está muy bien retratada en El delator y yo creo que en ese sentido los que no habéis estado en Dublín podéis perfectamente pasear por sus calles a través del delator, esas calles inventadas en estudio, seguro, claro. Claro, es lo de Casablanca y Casablanca Real. Claro. Es más bonita la Casablanca de la Warner. Pues el Dublín de la RKO de John Ford está muy bien porque es como impresiones que él tiene sobre la ciudad y que le dice al decorador, ponemos aquí los faroles, la niebla, los bares, donde están las prostitutas. Todo ese mundo es una maravilla. Los personajes clave, algunos de los personajes claves de la película no son fordianos. Por ejemplo, el ciego está sacado de Friedland. Hombre, el ciego puro cine mudo. El ciego es puro Friedland. Y ya sabéis, mejor que yo probablemente, que el juicio lo inventaron sobre la marcha, que no venía exactamente en el guión. Sí, les pidió a Víctor McLaglen, al que emborrachó, parece ser, la noche anterior, y a Preston Foster que improvisaran, ¿no?, sobre la idea de los personajes, ¿no? Claro. Y le dijo al otro que le córtale el Parlamento, córtale constantemente el Parlamento. Por cierto, cuando ve al comandante y el comandante le ofrece que esa noche le va a devolver su grado dentro de la organización y tal, y que va a haber un juicio, todo ello muy... Ese juicio es el de M. Es el juicio de M, está clarísimo. No, pero que en esa conversación, cuando él se bebe una botella en plano, está rodado entero en un solo plano, y después yo creo que mal, después cortado. Sí, a mí me llamó la atención, digo, va a ser un plano único y en un momento determinado después hace otra toma con un setup, con un ángulo de cámara distinto. Porque Víctor McLaglen va entrando en situación, cada vez lo hace mejor, cada vez está más borracho. Es curioso porque, fíjate, hay dos escenas paralelas, eso yo creo que le gustaba bastante a Ford, coger escenas paralelas con personajes distintos, en este caso con el personaje de Víctor McLaglen. La primera es cuando está esperando en la comisaría de los Black and Tans a que lleguen, ¿no? A que lleguen las noticias correspondientes. Es prácticamente casi cine mudo, por la colocación de los personajes. Incluso uno de los oficiales británicos empuja el dinero, casi como si no quisiera tocarlo, el dinero de la traición, hacia Víctor McLaglen, ¿no? Y está también casi rodado en plano único prácticamente, y después repite esa secuencia cuando están intentando sacarle con la botella de vino, ¿no? Lo que pasa es que ahí se aproxima más la cámara, mientras que en la otra está como más hacia atrás. Yo lo que quería plantearos es por qué él tiene sus éxitos cuando hace un cine de una problemática social. Nunca le dan un premio por un western, por ejemplo. Por eso él, como en Venganza, cuando se presentó en aquel simposio que estaba, dijo, me llamo John Ford y hago películas del oeste, y hago western. Pero él todos los premios y toda la importancia la gana con Las uvas de la ira, la gana con Qué verde era mi valle, la gana con El informe. Los Oscars son películas de gran ideología social. McLaglen fue Oscar, ¿verdad? En esta película, sí. Pero en cambio no le reconocen eso que decía, bueno, el año 39 es lo que el viento se llevó, pero La diligencia es una película vista hoy excepcional, llena de viveza, llena de frescura, cosa que otras películas de él pueden haber ido perdiendo, pero nadie duda hoy día que El hombre que mata a Liberty Balance, pues son películas asombrosamente... Pues eso es la academia, ¿no? Eso es la academia. Los críticos de Nueva York... Yo no sé los libros, tú has citado Jan Mitri, ya había western, ya existía La diligencia. Y Lindsay Anderson también más matizadamente, cuando escribe el libro sobre About John Ford, también se fija más en ese aspecto. En cambio, para mí la sorpresa es que le dieran el Oscar por El hombre tranquilo, ¿no? Que es puro Ford totalmente, absolutamente Ford. Quizás es una Irlanda que solo existía en su fantasía, y que es curioso porque la academia tiene
tiene la tendencia a premiar ese tipo de cine, más académico, con problemas, una película con tesis, con tema, artística, porque está en los yo creo que también hay que tener en cuenta que en el año 35, lo decía Juan, el sonoro empieza en el 30 y había dudas acerca de si el cine era capaz de recuperar el aspecto, vamos a decir, de lenguaje, de trascendencia, etcétera, y estaban fijándose siempre en ese tipo. Pero en cambio, como película gana Rebelión en la Bounty, Rebelión a bordo, es una película de aventuras. Es que los americanos o la academia, por centralizarlo, es que no era nadie, John Ford, la academia todavía no. Es como que se avergüenzan del cine de entretenimiento, como que les parece, y siempre las academias en general, las academias, y siempre tienen una especie de pulsión hacia el arte y ensayo, hacia lo que es poderoso, para que se les reconozca, para que se reconozca, y hacia los tebeos, las academias tardan mucho en reconocer un arte como los cómics, los tebeos, pues eso. Ahora, lo curioso es lo popular. Pero, por ejemplo, ¿qué papel tuvo? Eso me interesa mucho que me lo digáis, el guionista, porque el guionista Nichols es un señor que hace también, tú lo has mencionado ahora, el guión de La Diligencia, que hace también el guión de La Fiera de mi niña de Hawks. En esta película, ¿verdad que parece mentira que el mismo guionista no que hubiera participado en todas estas películas tan diferentes? Yo creo que esta es muy personal de John Ford. Yo creo que es secundario lo de Nichols. Todo el cine de John Ford es muy personal. Y una de las grandes bazas que tiene es que aquí, como estamos en una película como, entre comillas, importante por el tema, dices, qué bien cuidado está todo, ¿no? Y cómo John Ford ha ido matizando en la puesta en escena, pero es que en un western está igual de cuidado. Y eso es lo que hace grande sus westerns. Sí. Tiene la misma preocupación en un western, en una película de las que llamémosle no importantes que en las importantes. Es decir, que El hombre que mató a Liberty Balance está hecha con el mismo esmero que Qué verdad era mi valle. Así, pero igual, pero de preocupación por la fotografía, los contrastes que puede haber entre los rostros de los actores. Lo que pasa es que aquí está más marcada, porque es el año 35, como tú muy bien dices, parece que estamos en los últimos suspiros del cine mudo, pero eso pasa mucho a algún cine francés, que todavía no han terminado las películas mudas, claro. Es que ha pasado una cosa, a mí me parece que ha pasado una cosa. Efectivamente, el cine mudo creó un lenguaje y elevó el cine de alguna manera a categoría de arte, y ese lenguaje ha desaparecido. El silencio es oro. Ese lenguaje ha desaparecido por completo. Y el público, hoy en día, por eso las películas de John Ford, los westerns, cada vez son mejores, porque el público ha evolucionado en esta dirección, creo yo. El cine empezó siendo montaje, por encima de todo montaje. Y ya Einstein y Pudovkin y todo eso, que si el plato y el hombre con lágrimas pues significa que tiene hambre, que si el plato y el hombre riendo significa que está bien. El cine era cine de montaje, pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta, yo por lo menos, de que el plano general es muy importante, es más importante. Es decir, que las cosas sucedan delante tuya. Que se desarrollen delante de ti. Que pasen delante tuya. Ese es uno de los hallazgos de Rossellini, por ejemplo, que se desarrolle todo. Claro, John Ford era un maestro de colocar en un plano general distintos puntos de vista, profundidades, de toda manera. Voy a contar una pequeña anécdota, simplemente, no es de John Ford, pero vale la pena. Es una película de Chinatown. En Chinatown, de Polanski, hay un plano de Jack Nicholson en el que salta una verja, una alambrada. Él de verdad. Él de verdad. Sube y en ese momento viene una riada, se lo lleva, tropieza con la verja y otra vez sale. Polanski lo quería hacer, una mano, la cabeza de Jack Nicholson, una pierna, el montaje, no sé qué. Y Jack Nicholson digo, yo lo hago, no quiero doble, lo hago yo, pero una sola toma, pon las cámaras que quieras. Bueno, pues ese plano es de una fuerza, porque dices, Dios, que se la pega, y efectivamente. Entonces, yo creo que el público de hoy está más cercano a eso.
a ver en realidad, porque está acostumbrado a la televisión y a los realities, a las transmisiones en directo, donde lo que pasa, pasa. ¿Sabe? Pero todavía estamos en el apogeo del cine ruso de montaje cuando se hace esta película. Claro. Entonces, hay una influencia también hay una influencia enorme. de Eisenstein, que le gustaba mucho, ¿no? A él. Entonces, él lo que hace es que mete todo lo que tiene. Estabais hablando de esa escena cuando él empieza a beber de la botella y lo intercala con unos primeros planos. No, como diciendo, tengo que meter lo que tengo, es que también he rodado esos primeros planos. No, con esto basta, no metas los primeros planos. Eso luego ya no lo hace. Sí, yo quería apuntar un poco en el sentido de lo que dice Juan, que yo creo que hay una herencia del cine mudo en Ford que él estuvo depurando hacia ese tema de los planos generales. Y es que él se cría con